venía de Barranquilla, ya donamos varias horas explicando la forma como se construye la fórmula tarifaria de la energía eléctrica en Colombia, por qué es leonina, por qué es una estafa al pueblo colombiano, por qué ni siquiera tiene que ver con las lógicas del capitalismo, no busca configurar precios de la energía eléctrica a partir de los costos de producción como ordena la Constitución y como es lo lógico en cualquier actividad de mercado, sino que se construyó una fórmula exclusivamente para favorecer con sobreganancias. Los cálculos que hemos hecho es, en el caso de las generadoras hídricas que son de bajo costo, al pegarse a las de más alto costo y vender a ese más alto nivel de tarifas que le permite la fórmula tarifaria, el cálculo que hemos hecho es que cobra 10 veces más que sus propios costos de producción, con lo cual, sumado durante un año y por el número de usuarios, es una verdadera estafa, la gran estafa al pueblo colombiano y a la economía nacional. Régimen que lleva 20 años, pero que se agudizó a partir de la privatización que se hizo de Isagen, que hacía como empresa pública de regulador a favor de los usuarios, y al perderse prácticamente dejó al usuario indefenso ante un oligopolio pequeño de empresas hídricas, la mayor parte generadoras de bajo costo de la energía eléctrica, pero bajo costo que no transfiere al usuario y la usuaria como debería ser en cualquier mercado del mundo, sino que se vuelve su utilidad, que se va del país cuando la energía que se vende no es en relación a ese costo, sino a los costos de las empresas más ineficientes. Eso para los estudiantes, no sé si hay economía por aquí, pero eso lo estudió David Ricardo, el fundador, uno de los fundadores de la economía clásica en el siglo, a principios del siglo XIX, y se llama renta diferencial. No tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con el feudalismo. Entonces, los dueños de las generadoras han tratado como señores de la tierra a los usuarios y usuarias de toda Colombia y fundamentalmente del Caribe como los siervos de la gleba. La fórmula tiene que ver con esas anacrónicas formas de tributación, de entrega de rentas del bolsillo ya alicaído del pueblo colombiano hacia los señores de la generación y de toda la economía, porque la energía eléctrica es una materia prima fundamental para el desarrollo, para producir, y al ser cara lo que nos hacen es renunciar a producir y por tanto renunciar a la riqueza. De ahí buena parte de la pobreza del país. La riqueza no nace de un juego de suerte y azar, la riqueza no nace de traquetear cocaína porque eso solo trae muerte, la riqueza nace de trabajar. Y trabajar en el siglo XXI implica no solo el cerebro humano más que el músculo, sino la energía que debe ser es limpia si queremos que los hijos y las hijas de ustedes, todos y todas, aún jóvenes, puedan vivir en este planeta. Si la energía sigue siendo sucia, así como vamos, aquí las muchachas que quizás quieran tener un hijo o una hija, sabrán que en su vientre se cría, y así será para todas las madres del mundo, un ser humano que no va a poder vivir en el planeta. La catástrofe humana, el homicidio, le dicen algunos filósofos, la extinción de la especie. Por eso el cambio fundamental. No podemos quedarnos como estamos. Si nos quedamos como estamos, perecemos, y no por muerte natural, sino como especie. Es obligatorio y un imperativo el cambio. Pero el cambio no es simplemente una palabra. El cambio es una transformación
es una revolución. Las revoluciones siempre empiezan en la cultura, no empiezan en las barricadas, no empiezan como en el estallido, en la primera línea y la confrontación con otros jóvenes que quizás tampoco pudieron estudiar, los jóvenes de la policía o del ejército. Eso comienza, la revolución comienza en el cerebro humano y en el corazón. Allí está la primera trinchera, la primera barricada. Aquí me decía el rector Arraut. Soy francés, ¿cierto? A mí me gustó estudiar los filósofos franceses que llegaron aquí de pronto y trajeron ideas revolucionarias, porque eso fue esa bandera republicana de Cartagena, que con orgullo el pueblo cartagenero esgrime, porque fue la primera bandera republicana de Colombia, creo. Desde aquí gritamos república a los monárquicos, que no solo eran españoles, habían esclavos monárquicos, porque creían que era mejor ser esclavo. La triste realidad de nuestro propio pueblo, aún tenemos mentalidad de esclavos. Cuando vamos a las urnas por el que nos paga el voto, ciegos, y no nos damos cuenta que estamos eligiendo el peor verdugo de la historia, que no agradece ese voto, sino que se cree dueño de él y después nos da rejo y látigo como los esclavistas de antes. Exactamente eso fue lo que hicieron los parlamentarios de la costa Caribe ayer, cuando hundieron la ley de financiamiento, pensando que este tipo de programas no podríamos extenderlos, que no podríamos beneficiar a la juventud de Colombia, que se queda sin estudiar, sin nada, quizás solo con la posibilidad de irse de Colombia o con la posibilidad de que el Clan del Golfo paga 2 o 3 millones por portar un arma y extorsionar al vecino, matándonos los unos a los otros, haciendo que los jóvenes se maten con otros jóvenes, como si esa autodestrucción de lo más valioso no fuese a llevar a algún lado que no sea la codicia de los propietarios del clan, que además terminan matándose entre sí. ¿No? La revolución comienza en el cerebro. Decía el rector que aquí hay jóvenes en Cartagena, nacidos en Cartagena, en los barrios populares, no lo podía creer, que no conocen el mar. Y es llegando aquí que conocen el mar. Quizás porque ven esto que llamamos la ciudad histórica como inalcanzable, porque solo se pasean por sus calles los ricos del mundo, que han comprado las casas, que ya no son de cartageneros de antigua cepa, algunos de cuyos bisabuelos quizás hicieron esa bandera republicana y lucharon por ella y lucharon desde aquí con heroísmo, sino que ahora son el jet set del mundo por ahí buscando muchachas o muchachos para volverlos indignos, comprando, creyendo que el pobre o la pobre se vende, y de verdad que sí se vende, recordándonos que en estas murallas, después de luchar a punta de aguantar el hambre y el sitio y la represión y los fusilamientos y la guerra, y después de acabar con la esclavitud y honrar el nombre de Bencos Biojó, el primer libertador de América, que no escribimos en los libros de historia, porque los libros de historia que se aprueban en Colombia, y ya dejó de estudiarse la historia, así que ya tampoco están, eran libros escritos por blancos, para blancos, cuando nuestros estudiantes son en buena parte indígenas, negros, mulatos y mestizos, que hicieron esta independencia, que hicieron esas murallas, que hicieron esta ciudad, pero sus bisnietos ya no vienen aquí a conocer porque esto se volvió el barrio de los ricos del mundo,
y no una propiedad del pueblo cartagenero que fue quien lo hizo. Así lo han determinado los POTs, que políticos sin alma han venido aprobando en la ciudad, permitiendo el gran negociado de quitarle las tierras al negro y a la negra para hacer los grandes hoteles de lujo y no dar ni siquiera una parte del impuesto a la educación y la salud de las personas que habitan en Cartagena. Estamos viendo ante nuestros ojos cada vez que vemos esas muchachas colombianas o venezolanas tratando de captar algún dólar, vendiendo su cuerpo, una nueva esclavitud que aparece como si nos hubieran derrotado los españoles, los monárquicos, como si nos hubiera derrotado la esclavitud de nuevo y hubiera enterrado nuestras ideas emancipadoras que ya no se leen, que ya se creen terroristas, bautizadas por periodistas que se vuelven después candidatos. Este es una prueba de que seguimos resistiendo y luchando. No solamente es la consigna, sino que la consigna tiene que ser seguida de luchas y de hechos, luchas y hechos. Yo fui periodista de mi pueblo, donde me eduqué, donde se educó García Márquez. Recordemos que García Márquez, exiliado por la represión de la oligarquía, alguna vez dijo: todo lo que he hecho, y ni más ni menos, es esa hechura, lo que ha construido el hombre más universal de Colombia. Un poeta que ahora por televisión en Netflix se puede ver, pero no todos los colombianos pueden acceder al Netflix. Me vi el primer capítulo y me pareció excelente. La embajada más grande de Colombia en el mundo va a ser esa serie, espero. No he visto sino el primero. Pero conserva, a pesar de algún acento venezolano de algunos de sus sectores, pero no es malo ser venezolano, ojo, porque Bolívar era venezolano y pasó por aquí. Conserva la raíz cultural que RCN y Caracol no nos permite tener porque nos vuelven brutos a partir de canciones como Más 57. Ellos nos quieren brutos para que no hagamos, para que no actuemos, porque quieren que Colombia sea por la eternidad, la heredad de los más ricos de los ricos. Por eso nos embrutecen y por eso odian al presidente de Colombia y lo quieren tumbar, porque no quieren que esta etapa se prolongue, que sea la etapa del pueblo, la etapa de Bencos Biojó, vuelto gobernante. Un gobierno emancipador, no lo quieren, porque se acaba su privilegio. Por eso nos quieren brutos. Por eso dicen que Petro es bruto, porque las ideas que expresamos no las pueden rebatir. No estaba el alcalde de Barranquilla en el acto esta mañana, no le gusta exponer su cara ante mis ideas. Y espero que no sea el caso, doctora, del alcalde de Cartagena. Brutos nos quieren volver y nosotros decimos que no. Por eso anoche ellos, me gustaría saber el voto de los bolivarenses, porque el de los barranquilleros ya lo sé, traicionaron a su pueblo, a sus jóvenes, traicionaron el derecho a educarse, creyendo que con el recorte que nos obligan a hacer por no aprobar la ley de financiamiento, queriendo acorralar el gobierno de cambio, a ver si el pueblo los vuelve a elegir en el 26, para que un Carrasquilla entonces ahí sí haga una reforma tributaria y la haga como ellos siempre han votado, durante 20 años por lo menos, que yo fui congresista y voté en contra, siempre elevando el IVA a la comida de la gente, siempre el IVA al aceite, el IVA a la yuca, el IVA a la carne, el IVA a la comida, el IVA a la sopa, el IVA al sancocho, digamos. Y siempre las exenciones a los más ricos de los ricos, construyendo una de las sociedades más desiguales del mundo, la más desigual del mundo. Qué victoria de esos parlamentarios que a través de las leyes
no han podido construir justicia, sino injusticia y violencia contra sus propios electores, a los que deberían deberse. Bueno, no vamos a reducir el presupuesto de educación, lo vamos a aumentar. Aquí nos hicieron aquí yo quería que estos actos así, inaugurando aulas y sedes, esta hermosa, nos costó 13,000 millones en total, 8,000 y pico del gobierno nacional, otros de recursos públicos del instituto, otros de la alcaldía, hay que decirlo, pero de la alcaldía necesitamos más. Hay que decirle al alcalde. Nos juntamos y este es el resultado. Respetamos la arquitectura de este lugar tan hermoso, la zona histórica de Cartagena, respetamos eso, pero también le pusimos modernidad. Lo único que faltaron fueron los paneles solares, ministro. No puede haber edificación ahora en el mundo, por lo menos donde se recibe el sol, que no sea con fuentes propias de energía, autogeneración se llama. Entonces la universidad disminuye costos, deja de pagarle aire y empieza a incluso generar más energía para incluso entregarle aire y que le compren energía. De Afinia es acá, miércoles, Afinia, no me equivoqué. Aire es en Barranquilla, aquí es Afinia, de los paisas de Fico. Entonces, autogenerar aquí es una resistencia, compañero Arraud, porque si no nos sacan hasta los ojos a partir del costo de la energía eléctrica y eso no puede ser. ¿Verdad? Por eso digo. 60 millones, entonces. Y puede disminuir radicalmente si nos basamos en una autogeneración de sol. Eso para los estudiantes, a eso le llaman prosumidor, ¿sí? El que consume energía, pero generándolo él mismo. Es una nueva realidad del mundo. Esa va a ser la revolución. La revolución ya no es un asalto al cielo tomándose los palacios, sino que es una transformación de inmediato en la economía para tratar de vivir. Es una revolución de la vida que cambia las formas de producir y los modos de energía y se puede hacer desde ya. Entonces ese proceso, ministro, en el gobierno progresista tiene que volverse una realidad. Los prosumidores, entre esos todas las universidades de Colombia, para que la educación sea más barata, para que la educación superior sea gratuita, que es el derecho a educarse de la juventud. No vamos a reducir entonces el presupuesto de la educación, lo vamos a aumentar. Un gobierno responsable, ni siquiera digo si izquierdas o derechas, simplemente responsable, debe actuar como un padre de familia responsable actuaría. Y es que la mayor parte de sus recursos van a la educación de su niñez y de su juventud. Porque si esa niñez y esa juventud se crían en medio del afecto y del amor, ya que nos falta el amor en esta sociedad, y se cría en medio del conocimiento, Colombia será grande, de las más grandes naciones y sociedades del mundo, porque estamos ubicados en el corazón del mundo. Y siendo el corazón del mundo, pues nos tenemos que llenar de amor y de conocimiento. Cuando el amor y el conocimiento se juntan, la sabiduría es lo que aparece
y los pueblos sabios no se matan entre sí, no se autodestruyen. Los pueblos sabios conducen la humanidad hacia un mejor puerto, y ahora nosotros los latinoamericanos me han puesto el nombre porque aquí afros e indígenas no son latinos, y nosotros estamos mezclados de todo, e incluso el pueblo, los españoles que entraron por aquí no eran españoles. La mayoría de los barcos eran de árabes, y por eso la mayoría del costeño criollo se parece a un marroquí y no a un blanco español. Y se nos ha olvidado esa herencia, los pilares de nuestras propias raíces indígenas, ancestrales, afros traídos a la fuerza, resistentes como Bencos Biojó, árabes resistentes que tuvieron que adoptar otra religión y otra lengua para poder vivir en lo que era el califato de Córdoba, allá en Granada, donde se embarcaban para venir hacia aquí, y latinos, indudablemente, que trajeron culturas del Mediterráneo, pero también la espada para degollarnos por montones, creando el más grande genocidio del mundo. Resistentes todos, somos resistentes, y por eso lo que nos hicieron ayer no nos va a dañar, porque vamos a resistirlo. Usted, ministro, tiene el deber en el poco tiempo, porque yo me equivoqué con los pasados ministros, de hacer lo que no se hizo desde el primer año. El ministro Alejandro Gaviria dejó perder 2.3 billones de pesos del presupuesto para hacer pública las sedes públicas de las universidades y la gratuidad. Nosotros nos pusimos a buscarlo porque me tocó echarlo. Señor neoliberal que no le dolía el pueblo. Yo decía, ¿será que se equivocó? ¿Será un error? ¿Cómo va a dejar perder esa plata? Que se fue para pagarle coimas a los politiqueros que dominan aún hoy el FOBAC, o para otros menesteres como el subsidio a la universidad privada. Y hoy me doy cuenta que lo hizo a propósito, porque una élite en Colombia no quiere que la juventud pobre se eduque. Y entonces usan el recurso público para la universidad privada, que cobra 20, 30 millones por semestre. Algunos muchachos se benefician, a ellos los vamos a cuidar, pero es una minoría inmensa. La inmensa juventud colombiana la dejan en la calle porque creen que un pueblo bruto les va a permitir gobernar a ellos y a sus herederos por la eternidad, tal cual le decían a los esclavos: tú y tus hijos y tus bisnietos y más allá por generaciones enteras serán nuestra propiedad, hasta que apareció un Bencos Biojó. Por eso, que hayan cambiado el nombre de la Santa Inquisición, donde torturaban a los esclavos, por el nombre de Bencos Biojó, como yo lo propuse, es un hecho de reivindicación. En la Cartagena republicana no debería haber un solo monumento ni sitio que reivindique a los esclavistas y a los conquistadores genocidas. Esa no es nuestra historia. Nosotros no somos monárquicos, somos republicanos, y debemos subrayarlo una y otra vez. Allá en la hermosa casa de huéspedes que hizo Salmón a los presidentes para invitar a los reyes y a los presidentes del mundo y a personas distinguidas, y que casi nadie conoce, porque está allá en el sitio naval. Hay una casa que fue un fuerte con cañones allí, los lugares de los cañones semidestruidos. Tuve en un video que miraron un fantasma que salía de allí. Hay quienes no creen en eso, yo creo que son energías, pero ahí se veía un marinero. Por la moda de su uniforme, decían los que saben de eso, los muchachos de ahí, de la Armada, que era de los años 40, y que había una leyenda urbana de esa época, en donde un jefe militar muy autoritario mandaba a los jóvenes al calabozo, y yo me puse a pensar,
que ahí se había ahogado una gran cantidad de jóvenes de la Armada y uno se pegó un tiro y ese era el dueño de la energía que salía puesta en el video. Él se iba siempre hacia el mar, yo creía que le puso un nombre Fernando, que Fernando se iba a ver a su novia o su esposa y se quedó en el último segundo pensando en eso mientras moría y entonces su energía retornaba una y otra vez a ver una mujer amada que ya no existía. No sé si será cierto o no, pero yo me metí ahí, metí un cura y etcétera. Pero después por pura casualidad me di cuenta que no conocía bien el fuerte, la casa, porque debajo había unos sótanos, que después vi, y eran los calabozos, y los sótanos sí estaban debajo del nivel del mar. Y entonces sí era posible que en una crecida del mar, allí gente acorralada se hubiera muerto, ahogada. Y sentí las energías de cuánta gente sufrió esclava en ese lugar, amarrada a las rejas, a los cepos, sin saber dónde estaban. El dolor de ser esclavos y por tanto la inmensa alegría y fuerza de liberarse a sí mismos. Ya el Joe Arroyo lo había cantado, no le pegues a la negra, decía, en rebelión, en los años 1600. Esa es la historia de Cartagena, pero también de nuestra capacidad de libertarnos, de la querencia que tenemos en nuestro corazón de libertad. Y libertad no es arrodillarse ante ningún tirano, ni siquiera el gran tirano de la ignorancia, porque el gran emancipador no es tanto Bencos Biojó, que fue el primero, o Bolívar, que fue el que más reconocemos, o las nuevas fuerzas progresistas cuya única función no es enriquecerse, como los viejos políticos, sino emancipar definitivamente al pueblo de Colombia. Pero el gran emancipador es la educación, la cultura, la creación, la sensibilidad, la matemática y el arte al mismo tiempo. En la matemática se desarrolla la nueva lucha de clases porque las guerras se hacen a partir de matemáticas y tenemos que aprenderlas a fondo, profundamente, como tenemos que aprender de la sensibilidad de un Gabo para saber que es a partir del conocimiento, ya lo decía Bolívar, y no de las armas, no de los cuarteles. No es con hombres universales como Miranda, que respetamos, el más universal de Venezuela, sino con hombres y mujeres poetas que saben escribir y entender el corazón humano y no solamente las armas. Como Colombia se puede vender o no vender, sino crear el ser, la potencia mundial de la vida que hoy se necesita en la humanidad. Es con la juventud y el cerebro, es con esas madres que quieren ser madres para que sus hijos puedan vivir en un paraíso y no en los días y las noches de la extinción de la humanidad, que tenemos que estudiar, que tenemos que arrancar como resistentes los espacios de la educación, los niveles de la educación, la mejor educación para toda nuestra juventud sin discriminación de cualquier color que sea su piel, la mejor educación para nuestra niñez, una educación rodeada de amor. Este gobierno de la política del amor, entonces, ministro, que pueda entregar a toda la juventud a lo largo y ancho de Colombia, que ojalá mi última actividad, que ya no será hablar con congresistas de las comisiones terceras, finito, se acabó. No tienen ya nada más que hablar con nosotros, ni nosotros nada que esperar de ellos. La relación del gobierno con las comisiones económicas ha finalizado. Ellos verán si aprueban presupuestos o créditos, ya veremos cómo nos defendemos, pero que mi labor sea, ministro, caminar y caminar, presidente caminante, así llegué tarde por caminar, a todos los lugares del país, inaugurando sedes y espacios de la educación humana para la juventud de Colombia. Gracias, muy amables, por haberles escuchado y que ojalá
disfruten este nuevo espacio, la educación en Cartagena. Gracias, muy amables.